Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre nuestra reflexión sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el versículo 6 por ahora, que es la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. En este curso bíblico, ¿verdad?, del día de hoy vamos a mirar desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y las astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mishpá. Bueno, esto es lo que nosotros estamos mirando, la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Por ahí ya es a mí. Vamos a centrarnos un poco ahora justamente cuando dice Samuel dijo a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejan de lado a los dioses extraños y a las astartés que hay en medio de ustedes. Entonces, habe condicional, si ustedes se vuelven al Señor. Entonces, ¿qué significa esto que el autor sagrado, o mejor dicho, se pone en boca de Samuel, ¿verdad? Porque es Samuel el que le está diciendo al pueblo. De cierta manera, si regresas al Señor, si vuelves al Señor. Finalmente, todo estaba listo para un cambio, ¿verdad? Hay un cambio. A ver, ñañebuenutas ayapota peipa jumía, ñandeyara ore, lo ya posebete te coepajuro, huere cosebete te coepaju. Hopeisha mantica tuta ya huere coaila te tapaju, ¿verdad? Es la reforma forjada en privado, en los corazones, que es seguida por una acción pública después. Si ustedes primero tienen que comenzar ustedes desde su propio corazón, Samuel Goave. Primero hay que comenzar personalmente, primero ustedes. Entonces,
continúa de una manera también pública, es decir, aquello que se va a realizar en el corazón de las personas, individualmente, ahora también eso será una acción pública. Las direcciones secretas de Samuel sin duda habían sido observadas con ira por los filisteos, pero ahora se aventura a una resistencia abierta. Que esta convocatoria pública a Israel para alejar a sus ídolos por un acto nacional era una convocatoria también a un levantamiento contra la dominación extranjera. Belleza, guava. Entonces aquí estas direcciones o directrices, decimos nosotros, ¿verdad? Esto que Samuel está diciendo al pueblo, Eva Bellapuana, si ustedes dejan, si ustedes se apartan, si ustedes, por lo tanto, ahora vuelven al Señor. Estamos en el versículo 3, ¿verdad? De todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños. Dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio de ustedes. Entonces, de cierta manera, le está poniendo aquí en jaque, ¿verdad?, a los pueblos vecinos, es decir, con son direcciones secretas de Samuel que habían sido observadas también con mucha ira, ¿verdad?, por los filisteos, por todo lo que significa y por lo que está diciendo y ordenando aquí Samuel. Pero ahora se aventura a una resistencia abierta. Una resistencia abierta. Ñañe pregunta, lleva ñaño no, ñañe pregunta, ya es chamba, ella mañana, y para pata con pero esto no podemos continuar de esta manera. Es una convocatoria a un levantamiento contra la dominación extranjera. Es por eso entonces que con ira los otros le están mirando. Es un levantamiento contra cualquier dominación extranjera. En este caso, la dominación extranjera que nosotros estamos encontrando aquí es nada más y nada menos que son los filisteos. Se debe suponer que la gente a menudo le había asegurado a Samuel en sus andanzas la realidad de su arrepentimiento y su disposición a apostar todo sobre el tema de la guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros apostamos todo y vamos a hacerlo de todo corazón y con toda nuestra fuerza. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado
prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Dello Spirito dice: En junio, los problemas de rodilla obligaron a Francisco a posponer su viaje a dos de los países más castigados del planeta por la guerra, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo. El viaje iba a ser en julio. Ahora el Vaticano confirma que habrá un segundo intento. Será del 31 de enero al 5 de febrero, tal y como anunció Francisco al volver de su viaje a Canadá, donde señaló que intentaría hacerlo a principios de 2023. Primero visitará República Democrática del Congo. Con respecto a la visita planificada al principio, hay un cambio. Francisco no se desplazará al este del país para reunirse con víctimas de los conflictos armados que asolan la región de Kivu. Serán ellas las que se desplacen para ver al Papa en la Nunciatura en Kinshasa, la capital. El día 3 de febrero el Papa se desplaza a Sudán del Sur. Desde que comenzó la guerra civil en 2013, más de 2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. La comunidad de San Egidio, el Papa y otros líderes cristianos como el primado anglicano han trabajado desde hace tiempo para fomentar la paz entre los principales actores del conflicto. El hecho más notorio quizás fue el encuentro organizado en el Vaticano. Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. Allí Francisco besó los pies de los líderes enfrentados para implorarles el fin de la guerra. En Sudán del Sur, el Papa también limitará algo más sus movimientos, aunque prácticamente mantiene la misma agenda que en el viaje de julio. El Vaticano además informa de que no se trata de un viaje cualquiera porque esta visita a Sudán del Sur se define como una peregrinación ecuménica de paz, y es que Francisco viajará acompañado de otros líderes cristianos. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Aquí el 3 nosotros comenzamos hablando y diciendo: Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes. Bueno, primero el hecho de dejar. Que la preocupación siempre del biblista, la preocupación de los escritos de la Biblia, normalmente se centran y se ponen aquí en torno a qué cosa. Y normalmente es en torno a el aspecto de la idolatría. Upea y lleva. Upea acuera la oñe pues oñe mongueta, upea acuera la no gusta y yo acuera hina, upea acuera la oñe pues no lleva, oñe mindu oñe mongueta, y coina. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que liberarnos de todos estos dioses? Porque no nos dejan entonces caminar, no nos dejan ir adelante. Y eso es lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros podemos entender y podemos ver aquí. Entonces, también decíamos que estas direcciones, le llamábamos así, o esta forma como el mismo Samuel está guiando al pueblo, son direcciones secretas de Samuel, que sin duda les pone en ira a los filisteos. Acuerdaos en Du, acuerdaos de Shaina. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vaya pota. Vaya cueta y ñandé, ¿verdad? Porque oye, pues y miren que en ese momento tenía la fuerza y la hegemonía y el dominio tenían los filisteos, por lo menos esa región. Ahora se aventura a una resistencia abierta. Es Samuel entonces el que está dando estas directrices. Samuel, él oye, bueno, lleva, como que no, diga tú ñandé diga tú ñandé, siempre ñandé depende de tenemos que luchar. Hay que alejar a estos ídolos. No podemos tenerlos nosotros a estos ídolos. Y así hace una convocatoria. Y esta convocatoria, que se hace pública, ¿verdad? Esta convocatoria, entonces, que se hace pública, también es un levantamiento contra esta dominación extranjera, que son justamente los filisteos. Pero nosotros reflexionamos y decíamos, bueno, a Samuel, vamos a mirarle un poco, más a Samuel. Y Samuel sería como un estatista, pero ahora juzga que ha llegado el momento y convoca a esa Asamblea Nacional. Y otro detalle también importante que tenemos que reflexionar. Coabe entonces, Yaiburube palabra estatista, va a decir la estatista, quiere decir que está buscando y que está mirando al Estado como tal. Daeku sheñominta, she cuapa hoy, pepe ya bota la sheja porque se ha recibido Ñande Yarañe el Espíritu Santo, entonces se haya potas a pepe cuana, pepe va a pona, sheja es agüilla.
y no somos capaces de dialogar, de escuchar, de ver opiniones diversas. Bueno, a Samuel se le presenta un poco como un estatista. Y así vamos a ver también en otros capítulos, ¿verdad? Como siempre parece que Samuel primero consulta, escucha, ve qué es lo que está pasando. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Podemos arriesgarnos o no podemos arriesgarnos? Él va a convocar una asamblea, entre comillas, nacional, es decir, el pueblo de Israel. Peyuque veame, ñañe beatige. Ñañe monguetaque allí cuaque va eishama, ñande ko anga allí pucuita lleva peñandere covemi. Va eishama ñande ya pota ko anga vieja ñañe mongueta, ñañe mocanita. Es decir, aquí se tiene que encontrar una de las fuerzas importantes de toda una comunidad, de todo un pueblo, de toda una nación, ¿verdad? Que es el escucharse, el trabajar juntos. Y eso es lo que nos está presentando aquí. Prácticamente, miren que ellos están desarmados. Israel está prácticamente desarmado. Tendrían que lidiar con un enemigo victorioso durante mucho tiempo. Los filisteos eran muy fuertes, tenían muchas capacidades, incluso capacidades bélicas, ¿verdad? Y así ocupaba los puestos más importantes en su país con guarniciones, los filisteos. Un terrible sufrimiento seguiría a la derrota. Su fe, o suficientemente desesperado, ¿verdad? Era su fe lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Su coraje lo suficientemente desesperado. Fe fuerte. Coraje, ¿será que era desesperado? Por un riesgo tan terrible. Miren que era un riesgo. A ver, o desafiado. Y esto le puede caer muy mal. Es un desafío, y es un desafío a una gran potencia. Especialmente porque a Samuel nunca se nos describe como guerrero o héroe militar. Más todavía, aquí tiene que haber una confianza total, ¿verdad? Alguien que está aquí al frente y que te dé indicaciones, ¿verdad? Porque él en ningún momento fue un guerrero, o en ningún momento Samuel fue un héroe militar. No podía entonces inspirar confianza como general. Nunca nos imagina en ese campo real, ¿verdad? De un guerrero, de la batalla, de luchar, de empeñarse. Porque ahí uno pasa de todo, ¿verdad? Además de cómo tiene que estar siempre atento a las situaciones. No podía inspirar confianza como general. No podía absolutamente. ¿Verdad? Porque nunca estuvo en esas actividades. Nunca le correspondió a él. Él mismo hace que todo dependa de la fe robada. Y todo lo que puede prometer es: rezaré por ti a Yahvé. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa Francisco recibió a los miembros de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI para la ceremonia de entrega del 12º Premio Ratzinger. El padre Federico Lombardi explicó el papel de la Fundación en el mundo actual. Per coltivare il rapporto di dialogo fra la ragione e la fede, caratteristico del pensiero del Papa Emerito, essenziale per conservare viva la presenza della Chiesa nella cultura del mondo contemporaneo. Durante su discurso, el Papa Francisco manifestó cómo la Fundación muestra el impacto continuo del Papa Benedicto XVI en la Iglesia y en el mundo. In questa prospettiva si colloca il servizio della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI, nella convinzione che il suo magistero e il suo pensiero non sono diretti verso il passato, ma sono fecondi per il futuro, per l'attuazione del Concilio e per il dialogo fra la Chiesa e il mondo di oggi nei campi più attuali e dibattuti come l'ecologia integrale, i diritti umani, incontro fra le diverse culture. Los dos galardonados de este año son el padre Michel Fedou, teólogo francés, y el profesor Joseph Weiler, abogado y escritor judío. El Papa destacó que, aunque proceden de ámbitos diferentes, los dos consideran que Benedicto XVI es de vital importancia en el mundo actual. El Papa Francisco destacó la importancia de entregar el premio al primer receptor judío. Dijo que uno de los objetivos personales del Papa emérito era compartir y promover la reconciliación entre cristianos y judíos. La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI se dedica a promover la investigación, el estudio y las publicaciones sobre la obra y el pensamiento del Papa emérito Benedicto XVI. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. Para hacer tu voluntad.
este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy quiero agradecer oficialmente estos 28 años de sacerdocio. Hace 28 años que el Señor me regaló este ministerio tan importante, pero mejor dicho, regaló a la iglesia, no ¿verdad? Sino que el ministerio sacerdotal, el ministerio dentro de la iglesia siempre pertenece a la comunidad. Pero tenemos que ser agradecidos porque el Señor sigue derramando su gracia sobre otros jóvenes también que continúan con este ministerio tan importante. Agradecemos a Dios este don. Y hoy escuchamos en la palabra del Señor, del profeta Isaías, capítulo 30, del 19 al 21 y luego del 23 al 26. Así habla el Señor: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel día te instruye, no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Y así continúa la profecía de Isaías. Lleva Isaías siempre uñan de peiponamía. Es decir, es esta esperanza. Adviento es lo que estamos esperando y de ahí viene la esperanza. Ñandeña ñemon bareteana haya evana lleva peñan de yara o ujina peñan de yara un ejepoteite ñande apoitepe. Haupeana ñande la yapuana pe va a pope ñande con asome. Ñande la ñañe punuana yayapope y pona mía peñan de apetu muive. Pensar en esa gracia de Dios que va a llegar, pero en la medida en que nosotros vamos reflexionando y vamos preparando y abriendo el corazón para hacer bien las cosas. Y por eso entonces, como consecuencia, después de haber escuchado la palabra del Señor, nos está diciendo directamente: la bendición del Señor se derrama sobre ti. La bendición del Señor se derrama sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra comunidad. Pidamos esta gracia, las bendiciones de Dios para nosotros, pero por eso necesitamos también el esfuerzo, el empeño de cada uno de nosotros. Y que Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6 principalmente. El hecho dice que ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Sacar el agua significa sacar de la fuente, de las profundidades, ser profundo, no ser superficiales. El agua, la fuente, Dios, se encuentra en la profundidad de la vida del hombre. Peñandea lleva, peñandea petu uy, peñandea yeipe aupea y ñame de cierta manera también goabe ñañojea lleva, pero no es tanto solamente reñojente a lleva, sino que es el hecho de purificar. Yahuya es vea, ñandembo yahubea, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y bueno, así entonces el derramarlo ante Yahvé expresa el pesar por el pecado. Tupá e llorá, orangaipá, ¿verdad? Y de cierta manera también ese e llorá, orangaipá, lava nuestras faltas, lava nuestros pecados. Y algunos autores, por ejemplo, explican que derramaron su corazón en penitencia como el agua delante del Señor. Derramaron su corazón. Es decir, es una expresión maravillosa, una expresión magnífica para decir, lleva ñañoje, lleva peñane conazo, peñane aiteu y ñañoje, peñane yarare non debe, va eva la ñane embojasía, lleva, va eva la yahuerecoa pe ñane ame. Pero al final de cuentas, sacar todo, exponer ante el Señor que nos limpia y que nos purifica. El mismo Salmo 22, ¿verdad?, nos habla de esto, ese corazón arrepentido, ese corazón deseoso de ser purificado por Dios. Aquí también podría significar debilidad e impotencia, el ser como agua derramada sobre el suelo que no se puede recoger de nuevo. Bueno, esta es otra posibilidad, una lectura positiva, sacar de la fuente, lavar, purificar. Por otra parte también, es decir, sacar esa agua, sacar de las profundidades, porque ustedes dice una peña de yara hoy, de la profundidad del corazón, no la superficialidad, sino que lo esencial y lo profundo que hay dentro. Pero por otra parte, pereños, peñan de yara no debe pereños na pegue, pereños na pegue, neños de yeje, neños nemopotimijanguaise. Bueno, aquí es como una interpretación un poco, casi diría, un poco negativa, en el sentido de que nosotros no aprovechamos, ya aprovechar, a llevar peñan de yara, o me añan de allá el cuabo, ñamombo, yaipururan ve en sentido positivo, ñamombo, ñaño, anda yaipurui en el sentido positivo, como agua derramada sobre el suelo, que no se puede volver a recoger de nuevo. Expresaron aún más su dolor al ayunar, ordenando por la aflicción de sus almas, por la aflicción de sus almas. En el día de expiación, en el gran día de expiación, ¿verdad?, que derraman, es como la libación que decimos, ¿verdad?, la libación, derramamos en honor de, como un signo de purificación. Esto también es lindo, ¿verdad? A pesar de que el otro nos decía, esa otra interpretación, como que derramamos anda yaipuruina, derramamos, no puede más volver, pero en otro sentido significa también el derramar el agua como signo de una libación, como signo de una entrega, como signo de una generosidad, como signo de ese dolor que sale desde adentro. Aún más su dolor al ayunar, ordenando por la aflicción de sus almas en el gran día de la expiación. Aquí tenemos el otro elemento que es el ayuno, el ayunar. En realidad, el ayunar lo que hace con el hombre,
Opeago, ñande sensibilizar, ñande mo puede que ñande ya tan sensibles, ¿verdad? Que estamos atentos siempre a una realidad de aquello que está sucediendo. Ya ye sape aña mañana ya iguase va evalo iguajina va ella va ñandea lleva ya pota ve ñandera pe va ella va ñande ña construita ya pota hina pe ñandere coe. Es toda la comunidad, ¿verdad? Alerta. Y eso significa el ayunar. Y a estos actos simbólicos se unieron a la confesión de la boca, reconociendo que habían pecado contra Yahvé. Reconociendo que habían pecado contra Yahvé. A través de la boca, dice, a través de la expresión, a través de del hecho de externarlo, digamos así, hacerlo externo, explicarlo, decirlo, pronunciarlo, darlo a conocer. Entonces es importante cuando nosotros asumimos algo de Haiku, Yaheyan de Peñan de Bupe. Ñaquín Iguazú, ya Eima Ebe, porque es peligroso, y naña digo ya Eumishagua, lleva un miogrecoa, y Peña Pintu, un mañana, y vende GP, Sanda Haiku, Mañamba, Orecojina la Orecoa. Aumia la famoso en su huella, es ahí señalante. Peala iñe en su huella, iñe en su huella. Apea, umia y peligroso, la iñe en su huella, y por eso la peligroso, porque entendí cuál va evaluar ya poda hina en qué momento uta allá y en su no mumbe upainde a la iba y vea la iña en su huango siempre es atecu opucavirei hina atecu o imponan baja en die lleva pero cuando peche da un peche y te oiga entonces peña en su huango mañana o hisa hina pepe opuca inen die hina pero vean Epoijui ne me veien die, oye, podan de, cualquier macana, cualquier virus ya podan de correr, peala en su win. A peala ella ñande hina, ñande yara, o ya cañan de que al final de cuenta nosotros de cierta manera nos comportamos también así con el Señor. Ñande en su win ñande yara, hay que ver, iba a formar la ñande en su win ñande yara. Va ese, hamba ese ñande y catuta la ya caracteriza la mitad de la caray, de la cuña caray, de la ñande, en general la lleva la humanidad y en su hueá ñande ya grande. A ver la ya es huella o poca ireína, guau, sí, ya es página. Aña mañana, ya es ya, te cu, ñante de página, pero a peyo parire, ñañe por un ñande, ñañe mindu, ua ya es ya, va a la se allá posea. Hamba iba allá pota pea contra pea la iba y vea va allá pota pea contra. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor,
promesas para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio
estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, estamos reflexionando estos últimos versículos de esta intercesión, ¿verdad?, de Samuel. Samuel que intercede por el pueblo. Aquí debemos encontrar el caracú, el anillo, ¿verdad? Y encontramos así la victoria sobre los filisteos, porque al final de cuentas es eso lo que el autor sagrado quiere enseñarnos. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, ya es un tercer momento, digamos, diríamos así, ¿verdad? Porque cuando estaba con los filisteos estaba ocurriendo, pero muchos estragos y muchas situaciones difíciles. De ahí ellos entregan, llevan al lugar donde tiene que estar, lo llevan a Bet-Shemesh. Pero en Bet-Shemesh también sabemos que el Señor castiga a la gente de Bet-Shemesh porque ellos habían mirado el arca del Señor, o Mañaigüe, o Eshasebe. Pero, ¿en qué sentido están mirando? ¿Y por qué les había castigado por haber mirado? ¿Verdad? No es simplemente entonces un mirar superficial, sino que el mirar aquí, que estábamos nosotros hablando, que sucede aquí en Kiriat Yarim, es querer dar respuesta a todo. Es como querer organizar, ¿verdad?, la vida de Dios mismo. ¿Verdad? O sea, meternos, inmiscuirnos. Eso quiere decir mirar el arca, querer comprender todo, querer entender todo, querer encuadrar a Dios, querer decir lo que Dios tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero cuando llega a Kiriat Yarim, después de Bet-Shemesh, ellos van y lo buscan. Ahora, al dejar en la casa de Abinadab, ahí lo habían dejado, Abinadab, y le hacen a su hijo, lo consagran a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, pero aquí se nota que viene un tiempo de bendiciones, ¿verdad? Porque estando aquí, nos cuenta y nos narra en este versículo 2 que quedó 20 años en Kiriat Yarim. Pasó mucho tiempo, nos dice. Pasó mucho tiempo. Quiere decir que aquí hay elementos para discernir y entender que son elementos de bendición. En cuanto que en los otros lugares, bueno, prácticamente no se queda nada, porque siempre se producen estragos en medio de ello. Ahora, todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa del Señor: si ustedes, condicional ya de Macurí, vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio de ustedes. Esta es una presentación muy deuteronomista, ¿verdad? De esta escuela deuteronomista. Si ustedes hacen esto. Entonces es una combinación maravillosa en este libro de Samuel encontramos. Son elementos que nos ayudan también a nosotros a encauzar nuestras vidas. Porque oñemoingo ñande es condicional. Pero es condición. Jala inonde que esto es una cuestión condicional, quiere decir que upea oikota la ñande ya lleva solo ñande ya mañana ñande ya echaron o ñande ya se allá poto se aguatata peara bucueni. Y entonces aquí cuando dice dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio, ustedes dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo todo a Él. Y sírvanlo solo, entregando todo a Él. Esto es bueno, esto es importante, ¿verdad? Y así el Señor los librará del poder de los filisteos. Es el Señor que los librará del poder, ¿verdad?, de los filisteos. Los israelitas
retiraron a los Baales y las Astartés y sirvieron solo al Señor. Versículo 4, que nos invita a nosotros con esta intercesión de Samuel, pero por otra parte podemos también ponerle ese título de esta reforma. La reforma quiere decir que ellos comienzan a trabajar, sino que miran en positivo, buscan lo positivo, procuran hacer lo positivo. Y es así entonces que llegan, ¿verdad?, a cosas muy interesantes. Luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mishpah. Esta convocación dentro de Mishpah también, cuando nos habla de la comunidad ñandé, que la comunidad en la Biblia es esencial y fundamental. Aquí nosotros no podemos caernos en esa tentación de decir mi Dios Salvador personal. Esa es una influencia más bien capitalista, ¿verdad?, protestante. Normalmente el protestantismo nace desde un interés capitalista. Por eso es que va mucho ahora detrás del dinero, del diezmo, de mi interés, tu Dios personal, tu Dios, ¿verdad? O sea, es un Dios que más bien responde, ¿verdad?, a esa necesidad personal. Que al final de cuentas yo les puedo decir sinceramente, si uno entra en lo profundo de la Biblia, se va a dar cuenta que ese no es cristianismo, ¿verdad? Pero no es cristianismo. Quiere decir que entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Las primeras interpretaciones y los primeros problemas que incluso llevan a las herejías, ¿verdad?, y a las peleas en las primeras comunidades cristianas, era justamente estos elementos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que Dios más bien es uno, todas esas parábolas que nos hablan, yo y Dios, entonces le dejo a mi prójimo que se muera ahí, el buen samaritano, mía. Todo, fíjense que está apuntando a una comunidad que está enferma, el paralítico que está ahí, que no puede caminar, ¿verdad? Y entonces vienen 4 bebés, eso quiere decir el todo de la comunidad que se preocupa, viene, lo levanta, lo lleva ante el Señor, lo presenta, lo baja ahí por el techo, un bocuay, pero es la comunidad. Y después Jesús lo dice, viendo la fe que tenían los que lo llevaban, es decir, la comunidad de ellos y la paralítica. Y así, ¿verdad?, tenemos muchos elementos en donde encontramos este aspecto comunitario. Luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel. Y nosotros vivimos bajo una influencia de atención bastante capitalista, ¿eh? Y entonces nuestra religión recibe mucha influencia también en este sentido, ¿verdad? Y entonces más o menos es como para decir yo y Dios, Dios para mí. Y después lo demás que le coma Michi, ¿verdad? Más o menos pecha. No peche. Por lo menos la palabra de Dios no te presenta de esa manera. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir nuestra reflexión, el libro de Samuel, que nos enriquece, que es una maravilla, ¿verdad? Cuando nosotros profundizamos y entramos en el caracol, en el meollo de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.